Soy Alma Torres, de 29 años. Construí mi carrera desde cero después de ser traicionada por mi propia familia. En la universidad perdí mi beca y de repente me enfrenté a una factura de matrícula de 10.000 euros. Llamé a mi madre, con la voz temblorosa, rogando por ayuda. Ella solo respondió fríamente: «No podemos permitírnoslo». Apreté los dientes y trabajé en 2 empleos. Sobreviví con fideos instantáneos y apenas dormí. Luego descubrí la verdad. Mis padres habían gastado 100.000 euros para saldar las deudas de juego de mi hermano, justificándolo con que necesitaba un nuevo comienzo. Yo no recibí nada, solo amargura y humillación. Esa traición encendió una feroz determinación en mí. Me alejé de mi familia, desaparecí sin dejar rastro y comencé de nuevo en una ciudad lejana. 5 años después, regresé. Y esta vez fueron ellos quienes se vieron obligados a bajar la cabeza y enfrentar la realidad de que yo ya no era la niña débil que alguna vez despreciaron. Había cambiado y ahora el poder estaba en mis manos. ¿Alguna vez has experimentado el profundo dolor de ser defraudado por tu familia? Comparte tu historia en los comentarios. Creciendo en Sevilla, mi familia parecía la imagen perfecta española. Mi padre, Javier, era un contable meticuloso, siempre cuadrando las cuentas de los negocios locales. Mi madre, Isabel, trabajaba en un banco, gestionando préstamos con una sonrisa que conquistaba a los clientes. Mi hermano mayor, Marco, era el niño de oro colmado de atención y regalos. Luego estaba yo, la niña que recibía ropa usada y una palmadita en la cabeza si tenía suerte. Era diferente a Marco. A los 12 años aprendí a administrar mi paga, estirando cada euro. Me sentaba en mi habitación garabateando números en un cuaderno, calculando cómo ahorrar para una bicicleta nueva. En el instituto, me uní al club de finanzas y gané el primer lugar en una competición regional de análisis financiero, presentando un plan para optimizar el flujo de caja de un pequeño negocio. Mis padres apenas lo notaron. «¡Qué bien, cariño!», dijo mi madre, distraída mientras le entregaba a Marco un nuevo teléfono. Él había vuelto a chocar su coche y ellos le compraron otro sin decir palabra. Marco no podía hacer nada mal. Llegaba a casa tarde, oliendo a cerveza, con un boletín de calificaciones de «aprobado raspado», y mi padre simplemente se encogía de hombros. «Cosas de chicos», decía, revolviendo el pelo de Marco. Mientras tanto, mis excelentes notas y ofertas de becas eran recibidas con asentimientos y rápidos cambios de tema. Creé una sencilla aplicación para rastrear gastos personales, programándola yo misma en un viejo portátil. Mis padres ni siquiera preguntaron por ella. Marco recibió una nueva consola de videojuegos esa misma semana. La brecha entre nosotros crecía cada año. La ropa nueva de Marco llenaba su armario. Yo usaba ropa de segunda mano. Él recibió un reluciente todoterreno por su cumpleaños. Yo iba al instituto en autobús. Mi madre una vez dijo: «Marco necesita más apoyo, tiene grandes sueños». Yo me quedaba mirando mis zapatillas gastadas preguntándome cuánto valían mis sueños para ellos. Me esforcé más, decidida a demostrar que no necesitaba su aprobación. Pasaba horas estudiando estrategias de inversión, leyendo libros sobre gestión de patrimonio, soñando con un futuro donde yo tomaría las decisiones. La casa de mis padres siempre estaba llena de amigos de Marco, sus risas resonando por los pasillos. Me sentaba en silencio a la mesa, escuchando a mi padre alabar el potencial de Marco, mientras mi madre planeaba su próxima gran oportunidad. Mis logros, como conseguir una beca parcial para la Universidad de Salamanca, apenas se registraban. «Eso es genial», dijo mi padre una vez, con los ojos en su teléfono. La última fiesta de Marco recibió más atención que mi carta de aceptación. No estaba celosa, no exactamente, solo quería que me vieran. Les mostraba mis premios del club de finanzas, esperando una chispa de orgullo. En cambio, mi madre decía: «No te preocupes tanto por el dinero, Alma», pero yo tenía que hacerlo. Nadie más lo haría. El gasto imprudente de Marco, sus nuevos aparatos, sus viajes de fin de semana, nunca parecieron molestarles. Ellos siempre lo rescataban, sin preguntas. Aprendí pronto a valerme por mí misma, ahorrando cada céntimo de mi trabajo a tiempo parcial como tutora. Mirando hacia atrás, veo el patrón.
Marco era la estrella, en quien ellos apostaban. Yo era el comodín, la que se esperaba que se las arreglara sola. Me dolía, pero me impulsaba. No iba a rogar por su atención. Haría mi propio camino, costara lo que costara. Ese fuego me mantuvo en pie incluso cuando me sentía invisible en mi propia casa. En mi tercer año de universidad, mi sueño casi se hizo añicos cuando mi beca fue cancelada. Estaba estudiando finanzas en la Universidad de Salamanca, una sólida universidad pública en Castilla y León. Mi beca cubría la mitad de mi matrícula, un salvavidas que hacía posible mi carrera. Sin ella, me enfrentaba a una factura de 10.000 euros para el año. Mi corazón se hundió al leer el correo electrónico de la Oficina de Ayuda Financiera. Recortes presupuestarios significaban que mi financiación había desaparecido. No tenía red de seguridad. Llamé a mi madre primero. «Mamá, necesito ayuda con la matrícula», dije, agarrando el teléfono. «Son 10.000 euros». Su voz era plana. «No tenemos ese tipo de dinero, Alma». Intenté con mi padre después. «Papá, por favor. No puedo perder esto», supliqué. Él suspiró. «Ya te las arreglarás». Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Siempre había sido yo quien se las arreglaba sola. Para seguir en la universidad, asumí 2 trabajos. Por las mañanas, servía mesas en una cafetería cerca del campus, esquivando a clientes groseros por propinas insignificantes. Por las noches, trabajaba como asistente de oficina en el Departamento de Economía, archivando papeles y respondiendo correos electrónicos. Mis días comenzaban a las 6 y terminaban pasada la medianoche. Vivía de fideos instantáneos, preparaba café en una cafetera de segunda mano y me apiñaba en una pequeña habitación de residencia con una ventana que goteaba. Dormir era un lujo que no podía permitirme. El estrés era implacable. Me sentaba en las clases luchando por mantenerme despierta, mi cuaderno lleno de cálculos de presupuesto en lugar de apuntes. Solicité préstamos estudiantiles, llenando formularios interminables para cubrir lo que mis trabajos no podían. La deuda se acumulaba, un peso pesado sobre mis hombros. Me quedaba despierta por las noches preguntándome si alguna vez saldría de esa situación. Mis calificaciones bajaron, pero me recuperé, estudiando en la biblioteca hasta que cerraba. La profesora Carla Ruiz notó mi lucha. Ella impartía mi clase de inversiones y me vio cabecear durante una lección. Después de clase, me apartó. «Alma, eres una de mis mejores alumnas», dijo. «¿Qué está pasando?» Dudé, luego le conté todo: mi beca, los trabajos, los préstamos. Su rostro se suavizó. Me ayudó a solicitar una beca de emergencia de la universidad, guiándome con el papeleo. La beca llegó, pero solo eran 1.000 euros, apenas una mella en mi factura de matrícula. Seguí adelante, impulsada por una necesidad obstinada de demostrar que podía hacerlo. Recorté cada gasto, saltándome comidas para ahorrar unos euros. Mis compañeros de clase iban a fiestas, yo iba a trabajar. Ellos compraban libros de texto nuevos. Yo pedía prestados los viejos de la biblioteca. Cada euro que ganaba iba para la matrícula o el alquiler. Pasaba por la cafetería del campus oliendo pasteles que no podía comprar y me decía a mí misma que era temporal. Mis padres nunca se comunicaron. Les enviaba correos electrónicos sobre mis clases, esperando una respuesta. Nada. Llamé una vez más, desesperada, pensando que podrían reconsiderar. «Andamos escasos de fondos», dijo mi madre, con voz cortante. No me molesté en volver a llamar. Mi hermano, mientras tanto, vivía en casa, gastando libremente. Oí de una prima que había estado en Montecarlo apostando fuerte. Mi estómago se revolvió, pero lo reprimí. Tenía que concentrarme en sobrevivir. La profesora Ruiz se convirtió en mi ancla. Me deslizaba guías de estudio o me extendía plazos cuando estaba abrumada. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo un día, dándome un café. Me aferré a esas palabras. Eran el único aliento que recibía. Mis préstamos crecían, mis turnos se hacían más largos y mi habitación de residencia se sentía más pequeña cada día. Pero me negué a rendirme. Iba a graduarme costara lo que costara. Ese día de Acción de Gracias, regresé a Sevilla, esperando reparar algunos lazos familiares.
Había estado ahogada en deudas universitarias y agotamiento, pero quería creer que aún podíamos ser una familia. La casa olía a pavo y relleno, la mesa puesta con la mejor vajilla de mi madre. Forcé una sonrisa sentada frente a Marco, quien bromeaba ruidosamente con mi padre, pero algo no encajaba. Mis padres seguían intercambiando miradas, sus voces eran bajas cuando pensaban que no estaba escuchando. Después de la cena, me quedé en el pasillo, cogiendo un vaso de agua. Fue entonces cuando los oí en la cocina. La voz de mi madre era baja, tensa. Tuvimos que usar el fondo fiduciario, Javier. Marco estaba demasiado metido. Mi padre murmuró. De acuerdo. Era la única manera de salvarlo. Me quedé helada, el corazón martillando. ¿Fondo fiduciario? Mi abuelo nos había dejado dinero a los dos, a Marco y a mí, para asegurar nuestros futuros. 100.000 euros divididos a partes iguales. Me acerqué, mi respiración superficial. Le debía todo al casino, susurró mi madre. No podíamos dejar que se ahogara en deudas de juego. Mi estómago se retorció. Habían usado mi parte, mi futuro, para salvar las apuestas imprudentes de Marco. Entré furiosa en el salón, con las manos temblorosas. Mamá, papá, ¿qué es esto del fondo fiduciario? Exigí, mi voz cortante. Se quedaron inmóviles, con los rostros pálidos. Marco se encorvó en el sofá, evitando mi mirada. Mi madre se recuperó primero, alisándose el delantal. «Alma, no entiendes», dijo, su tono defensivo. Marco necesitaba ayuda. Su juego se descontroló. Miré, la incredulidad quemándome el pecho. «¿Así que cogisteis mi dinero?» «El dinero del abuelo para los dos». Mi padre desvió la mirada, en silencio, con la mandíbula tensa. «¿Por qué no me lo dijisteis?», insistí, acercándome. Mi madre suspiró, cruzándose de brazos. «No queríamos preocuparte. Te va bien en la universidad». «¿Bien?» Me estaba matando con 2 trabajos y préstamos para pagar una matrícula con la que se negaron a ayudarme. «Dijiste que no teníais dinero para mi matrícula», dije, elevando la voz. 10.000 euros y me dijisteis que me las arreglara. Pero teníais 100.000 para el juego de Marco. Mi madre se encogió, pero sus ojos se endurecieron. Marco necesitaba que lo salvaran más que tú, dijo. Tú eres fuerte, él no lo es. Me volví hacia mi padre, desesperada porque hablara. Papá, ¿tú estuviste de acuerdo con esto? Se removió incómodo, murmurando. Fue una decisión familiar. Una decisión familiar que me dejó fuera. Marco finalmente habló, con la voz baja. Yo no les pedí que lo hicieran, Alma, pero sus palabras sonaron huecas. Él había tomado el dinero, mi dinero, y me había dejado luchar. Me reí, amarga y fría. Todos me mentisteis. Lo elegisteis a él antes que a mí. La habitación se tensó, el aire espeso con verdades no dichas. Caminé de un lado a otro, mi mente acelerada. El abuelo quería ese dinero para nuestros futuros, dije, mi voz quebrada. Podría haber pagado la universidad, comenzado mi vida sin deudas, pero se lo disteis todo a Marco, sabiendo que lo malgastaría. Mi madre dio un paso adelante, intentando cogerme del brazo. Alma, no tuvimos elección, dijo. Me aparté. Tuvisteis elección, elegisteis escondérmelo. Miré a Marco, con la cabeza gacha, y no sentí más que rabia. ¿Sabías esto, verdad?, pregunté. Él no respondió. Mi padre finalmente habló, con voz débil. Pensamos que os estábamos protegiendo a ambos. ¿Protegiendo? Me habían robado mi parte, mi seguridad, para arreglar el desastre de Marco. Sacudí la cabeza, las lágrimas escociéndome en los ojos. No me protegisteis, me traicionasteis. Cogí mi abrigo de la silla, con las manos temblorosas. Se acabó, dije, mi voz firme a pesar del dolor. No necesito una familia que me miente. Mi madre me llamó. Alma, espera. Pero salí por la puerta, cerrándola de golpe tras de mí. Conduje de regreso al campus esa noche, con el corazón apesadumbrado pero resuelto. No volvería. Nunca. Ellos habían tomado su decisión y yo tomaría la mía. Después del Día de Acción de Gracias, dejé Sevilla y desaparecí de la vida de mi familia. El dolor de su traición, usando el fondo fiduciario de mi abuelo para las deudas de juego de mi hermano, me impulsó a cortar todos los lazos.
Había terminado de rogar por su apoyo. Me gradué de la Universidad de Salamanca en 2016, mi título de finanzas ganado con esfuerzo a través de noches sin dormir y préstamos crecientes. Con nada más que una maleta y una voluntad obstinada, me mudé a Barcelona, decidida a dejar mi huella. Conseguí un trabajo en una empresa financiera de tamaño mediano, analizando carteras de inversión. El trabajo era agotador, largas horas, hojas de cálculo interminables, pero absorbí cada detalle. Estudiaba las tendencias del mercado en mis descansos, garabateando ideas para mejores estrategias. Mis colegas notaron mi esfuerzo y mi jefe me dio un pequeño proyecto para liderar. Lo hice perfectamente, ahorrándole a un cliente miles de euros con un plan de inversión más preciso. Esa victoria encendió una chispa. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo algo. En Barcelona, conocí a Sofía García, una diseñadora gráfica con una mente aguda y una risa cálida. Conectamos instantáneamente tomando un café, uniéndonos por nuestros sueños de liberarnos de nuestros pasados. Sofía se convirtió en mi roca, la amiga que escuchaba cuando me desahogaba sobre las mentiras de mi familia. Una noche, mientras comíamos pizza en su pequeño apartamento, dijo: «Alma, eres un genio con los números. ¿Por qué no montas tu propia empresa?» Sus palabras se me quedaron grabadas. Siempre había soñado con dirigir mi propio negocio, pero su fe en mí lo hizo sentir posible. Di el salto. En un pequeño estudio, lancé mi negocio de consultoría financiera. Mi escritorio era una mesa de segunda mano, mi oficina un rincón junto a la ventana. Pasaba noches elaborando propuestas, llamando a pequeñas empresas, ofreciendo asesoramiento de inversión personalizado. Mi primer cliente, una panadería local, duplicó sus ganancias en 6 meses con mis estrategias. La voz se corrió. Pronto, tuve una lista de clientes, desde nuevas empresas hasta negocios familiares. Mi negocio creció, impulsado por mi habilidad para detectar lagunas en el mercado y mi negativa a rendirme. Sofía estuvo allí en cada paso, diseñando mi logotipo y animándome. Cuando dudaba de mí misma, ella decía: «Tú puedes con esto, Alma. Eres imparable». Su aliento me mantuvo con los pies en la tierra, pero el dolor de la traición de mi familia persistía. Comencé a ver a la Dra. Elena Martínez, una terapeuta recomendada por un colega. En su tranquila consulta, desentrañé el dolor, cómo mis padres me eligieron a mi hermano antes que a mí, cómo me sentía invisible. La Dra. Martínez escuchó, guiándome a ver mi fuerza. «No te definen sus elecciones», dijo. «Estás construyendo tu propio legado». Esas sesiones me ayudaron a dejar ir la ira, concentrándome en lo que podía controlar. Para 2021 mi empresa prosperaba, había contratado un pequeño equipo, me había mudado a una oficina adecuada y había llamado la atención de una empresa financiera en apuros en Sevilla. Estaban al borde del colapso, mal gestionados y perdiendo dinero. Vi potencial. Usando cada euro que había ahorrado, los compré, manteniendo mi identidad en secreto. Reestructuré sus operaciones, racionalicé sus inversiones y convertí sus pérdidas en ganancias. En un año era la CEO de una empresa que había reconstruido desde cero. Nunca me puse en contacto con mi familia. No sabían que había dejado Sevilla y mucho menos que me había convertido en CEO. Sofía bromeaba: «Eres una magnate secreta, Alma». Me reía, pero una parte de mí dolía. Había querido que mis padres vieran mi éxito, que se arrepintieran de sus decisiones. La Dra. Martínez me ayudó a reinterpretar ese dolor. «Tu éxito no es para ellos», dijo. «Es para ti». Tenía razón. Había construido esta vida en mis propios términos, demostrando que no necesitaba su aprobación. La sucursal de mi empresa en Sevilla se convirtió en mi mayor logro. Caminaba por sus pasillos, liderando reuniones con una confianza que me había ganado a través de años de esfuerzo. Los clientes confiaban en mi consejo, los empleados respetaban mi visión, y sentí una libertad que nunca había conocido. Había convertido la traición en triunfo, no por mi familia, sino a pesar de ellos. Unos años después de que me fuera, las noticias sobre mi familia me llegaron a través de una vieja amiga en Sevilla. Yo estaba en Barcelona dirigiendo mi consultoría, finalmente construyendo una vida sobre bases sólidas.
Pero cuando mi teléfono vibró con un mensaje de una antigua compañera de clase, mi pasado volvió de golpe. Ella no suavizó el golpe. Marco se había estrellado espectacularmente, y mis padres estaban pagando el precio. Marco había caído en una estafa de criptomonedas. Todo comenzó de manera inocente. Siempre había buscado ganancias rápidas, un hábito que mis padres le permitían. Pronto se obsesionó, invirtiendo cada euro de sus ahorros en una plataforma online sospechosa que prometía retornos masivos. Presumía ante sus amigos de convertirse en un criptomillonario, mostrando capturas de pantalla de ganancias falsas. Pero la plataforma era un fraude, uno de esos esquemas Ponzi, que colapsó de la noche a la mañana. Marco lo perdió todo: sus ahorros, los pagos del préstamo de su coche, incluso el alquiler de su apartamento. Desesperado, pidió prestado mucho dinero a prestamistas dudosos, acumulando deudas que no podía pagar. Al final, estaba en la quiebra, su crédito arruinado y su trabajo a tiempo parcial en un concesionario de coches desaparecido después de faltar a demasiados turnos. Mis padres intervinieron, como siempre lo habían hecho. No podían soportar ver a su hijo de oro fracasar. Mi amiga me dijo que habían vendido su casa en Sevilla, la misma casa donde crecí, llena de recuerdos de cenas familiares y sueños de infancia. No era una mansión, pero era suya, un símbolo de estabilidad. Consiguieron un precio decente, pero cada céntimo se destinó a las deudas de Marco. Los prestamistas eran implacables con los pagos. Finalmente, mis padres se mudaron a un pequeño apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad, muy lejos de su antigua casa suburbana. Mi madre, una vez una orgullosa empleada de banco, ahora trabajaba a tiempo parcial como cajera. Mi padre, el meticuloso contable, conseguía trabajos de contabilidad freelance, su confianza destrozada. Todo esto lo oí tomando café con mi amiga, quien se había topado con mi madre en un supermercado. Isabel parecía agotada, dijo. Preguntó por ti, Alma, pero no sabía qué decir. Asentí, removiendo mi bebida, con el pecho apretado. Una parte de mí quería sentir simpatía, pero el dolor de su traición aún quemaba. Habían elegido a Marco antes que a mí, habían usado el fondo fiduciario de mi abuelo para rescatarlo, y ahora estaban limpiando otro de sus desastres. Les había advertido hace años, durante aquella pelea del Día de Acción de Gracias, que la imprudencia de Marco los arruinaría. No habían escuchado. Marco, mientras tanto, no había aprendido nada. Mi amiga dijo que seguía persiguiendo esquemas para hacerse rico rápidamente, pidiendo dinero prestado a antiguos compañeros de clase, prometiendo pagarles mucho con su próxima aventura cripto. Había regresado a vivir con mis padres, durmiendo en un sofá-cama en su pequeño apartamento. Su encanto, una vez suficiente para ganarse a la gente, se estaba desvaneciendo. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas, cansados de sus excusas. Había quemado todos los puentes, dejando que mis padres cargaran con las consecuencias. Me recosté, procesándolo todo. Mi vida en Barcelona era lo opuesto. Mi empresa prosperaba. Mis clientes tenían éxito, y mi cuenta bancaria era estable. Había construido eso de la nada. Sin fondo fiduciario, sin apoyo familiar. Escuchar sobre el colapso de Marco no me sorprendió. Siempre había sido imprudente, sostenido por la fe ciega de mis padres. Pero saber que habían vendido la casa me afectó más de lo que esperaba. Recordé el jardín de mi madre, el viejo escritorio de mi padre en el estudio, desaparecido, sacrificado para arreglar los errores de Marco. Podría haber tendido la mano. Tenía los medios para ayudar, para enviar dinero u ofrecer consejos, pero no lo hice. Ellos habían tomado su decisión hace años, priorizando el caos de Marco sobre mi futuro. Yo rogué por 10.000 euros para quedarme en la universidad. Ellos le dieron a Marco 10 veces eso para jugar. Ahora estaban viviendo las consecuencias. Sentí una punzada de culpa, pero se desvaneció rápidamente. Había luchado demasiado para permitir que su desastre me arrastrara de nuevo. Mi amiga preguntó si alguna vez volvería a Sevilla. Tal vez hablaría con ellos. Sacudí la cabeza. Ya no son mi familia, dije, mi voz firme. Esa decisión, tomada después del Día de Acción de Gracias, nunca había vacilado.
Su caída solo la cimentó. Había construido mi vida sin ellos, y no iba a volver ahora. Una mañana de abril, entré en la sucursal de mi empresa en Sevilla. La oficina bullía de actividad, mi equipo ocupado con las carteras de los clientes. Había convertido este lugar de una empresa en quiebra en un negocio próspero, y entrar por sus puertas siempre me llenaba de orgullo, pero ese día todo cambió. Carmen Pérez, nuestra recepcionista, me detuvo en la recepción, con la voz vacilante. «Alma, hay una mujer aquí preguntando por su hija. Dice que eres tú». Me congelé, el corazón acelerado. Entré en el vestíbulo y allí estaba, mi madre, Isabel, de pie torpemente con un abrigo gastado. Su rostro estaba marcado, sus ojos cansados, nada que ver con la empleada de Banco Segura que había conocido al crecer. Ella no sabía que yo era dueña de esta empresa, que era la CEO. Para ella, yo seguía siendo la hija que se había marchado después del Día de Acción de Gracias hacía años. «Mamá», dije, mi voz firme pero fría. Sus ojos se abrieron buscando mi rostro. «Alma, yo no sabía que trabajabas aquí». Enderecé mi postura, endureciéndome. «No solo trabajo aquí, soy la CEO». Las palabras quedaron en el aire, afiladas y definitivas. A Isabel se le cayó la mandíbula, sus manos aferradas a su bolso. Carmen nos miró de reojo, sin saber qué hacer. Le hice una señal para que se fuera, y ella se escabulló. Isabel tartamudeó. «¿CEO? ¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto?» No le debía una explicación, pero la verdad se derramó. Construí esta empresa de la nada, sin ayuda tuya, de papá, o de ese fondo fiduciario que le disteis a Marco. Su rostro se arrugó. Se acercó, su voz suplicante. «Alma, vine a buscarte. Cometimos errores. Sé que te hicimos daño». Levanté una mano para detenerla. «¿Errores? Me mentisteis. Os llevasteis mi futuro para salvar las deudas de juego de Marco». Ella se encogió, las lágrimas brotando. «Creímos que hacíamos lo mejor», dijo. «Marco estaba en problemas. No podíamos dejar que cayera». Me reí, el sonido amargo, «pero a mí sí me dejasteis caer. Rogué por ayuda con la universidad. Dijisteis que no había dinero». Isabel extendió la mano, temblorosa. «Lo siento, Alma. Quiero arreglar las cosas». Di un paso atrás, fuera de su alcance. «No puedes. Me abrí camino aquí sin vosotros. No os necesito ahora». Las palabras hirieron, pero eran ciertas. Había pasado años reconstruyéndome, apoyándome en amigos como Sofía y Ladrá. Martínez, no en mi familia. Los ojos de Isabel recorrieron la elegante oficina como si me viera por primera vez. «Lo has hecho muy bien», susurró. No tenía ni idea. Antes de que pudiera responder, Paula Gill, mi gerente de recursos humanos, entró con una tablet. «Alma, ¿todo está bien?», preguntó mirando a Isabel. Asentí. Aprovechando el momento. «Paula, ella es Isabel, mi madre. ¿Puedes confirmarle quién soy?» Paula levantó una ceja, pero accedió. «Ella es Alma Torres, nuestra CEO. Es dueña de esta empresa y de nuestra sede en Barcelona». El rostro de Isabel palideció aún más, la realidad asimilándose. Me miró, buscando algo. «Perdón, tal vez no lo encontraría». «No vine a pelear», dijo Isabel suavemente. «Solo quería verte, saber que estás bien». Me crucé de brazos, mi voz firme. «Estoy más que bien, estoy prosperando, y lo hice a pesar de vosotros». Abrió la boca y luego la cerró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sentí una punzada en el pecho, pero no fue suficiente para hacerme ceder. «Elegisteis a Marco antes que a mí», dije. «No puedes venir aquí y actuar como si eso no hubiera pasado». Isabel se quedó allí en silencio, los hombros caídos. «Te quiero, Alma», dijo finalmente con la voz quebrada. No respondí. Había escuchado suficientes promesas, suficientes excusas. Me volví hacia Paula. «Por favor, acompáñala a la salida». Paula asintió suavemente, guiando a Isabel hacia la puerta. Mi madre volvió la mirada, sus ojos suplicantes, pero mantuve su mirada inquebrantable. La puerta se cerró tras ella y la oficina quedó en silencio. Me quedé allí, con las manos temblorosas, pero el corazón firme. La había enfrentado y me había alejado más fuerte. Esta era mi vida ahora.
construida según mis términos, y nadie, ni siquiera mi madre, podía quitármela. Después de conocer a mi madre, me di cuenta de que había encontrado la verdadera libertad. Ese momento en mi oficina de Sevilla, viéndola marcharse, solidificó mi determinación. Ya no era la hija que necesitaba su aprobación. Era Alma Torres, CEO. Alguien que había construido una vida a partir de las cenizas de la traición. Mi empresa siguió creciendo, expandiendo su alcance por toda España. Invertí mi energía en nuevos proyectos, impulsada por un propósito más grande que yo misma. Uno de esos proyectos fue un fondo de becas para estudiantes con dificultades en España. Recordé mis propios días universitarios, sobreviviendo con fideos instantáneos y préstamos estudiantiles después de que mi beca fuera cancelada. Nadie merecía esa lucha en solitario. Llamé al fondo Becas Horizonte, ofreciendo matrícula completa a 10 estudiantes al año en la Universidad de Salamanca. En la primera ceremonia de entrega de premios, conocí a una beneficiaria, una tímida estudiante de primer año de ingeniería. «Esto lo cambia todo», me dijo, con los ojos brillantes de esperanza. Sonreí, sabiendo que le había dado la oportunidad que mis padres nunca me dieron. Ese momento se sintió como un cierre, una forma de reescribir mi pasado ayudando a otros. Recibí noticias sobre mi familia a través de conocidos comunes. Mi madre, Isabel, y mi padre, Javier, seguían en su pequeño apartamento de Sevilla, sobreviviendo con trabajos mal pagados. Mi madre trabajaba turnos nocturnos en un supermercado, su orgullo desgastado por años de rescatar a mi hermano. Mi padre se movía entre trabajos freelance, sus habilidades contables infrautilizadas en un mercado que exigía más. Sus vidas se habían encogido, atadas a las consecuencias de sus elecciones. Marco, mi hermano, no había cambiado. Había redoblado sus apuestas, persiguiendo nuevos esquemas cripto después de su último fracaso. Un antiguo compañero de clase me dijo que había intentado lanzar una startup de blockchain solo para perder más dinero en otra estafa. Seguía viviendo con mis padres, pidiendo dinero prestado a cualquiera que quisiera escuchar sus promesas de riquezas rápidas, cayendo en saco roto. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una tranquila confirmación de que había tenido razón al marcharme. Su caída era suya, no mía. Pensé en contactarlos, especialmente a mi madre. Su súplica llorosa en mi oficina persistía en mi mente, pero cada vez que lo consideraba, recordaba el fondo fiduciario que habían tomado, las mentiras que habían contado, la forma en que me habían elegido a Marco antes que a mí. El perdón no era una carga que yo debía llevar. Había construido una vida sin ellos, y no necesitaba su arrepentimiento para sentirme completa. Mi elección de mantenerme distante ya no se trataba de ira, se trataba de proteger mi paz. Mi felicidad provenía de las personas que elegía mantener cerca. Sofía García, mi mejor amiga, era mi ancla. Pasábamos los fines de semana explorando Barcelona, riendo mientras compartíamos comidas, planeando nuevas empresas. Ella había diseñado el logotipo de Becas Horizonte, su creatividad dando vida a mi visión. «Estás cambiando el mundo, Alma», decía. Su sonrisa era contagiosa. Mi equipo en la empresa, desde analistas hasta gerentes, se convirtió en una especie de familia, una construida sobre la confianza y objetivos compartidos. Celebramos las victorias juntos, como conseguir un cliente importante o alcanzar hitos de ingresos. Mirando hacia atrás, mi viaje me enseñó una verdad que llevaría para siempre. La autosuficiencia es la clave de la libertad. La injusticia que enfrenté, el favoritismo de mis padres, el fondo fiduciario robado, la lucha por sobrevivir en la universidad, no me rompieron, me forjaron. Aprendí que no necesitas la validación de los demás para prosperar. No necesitas una familia perfecta para encontrarle sentido a la vida. Construyes tu propio camino, ladrillo a ladrillo, y ahí es donde reside la verdadera fuerza. Una tarde, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando las luces de la ciudad. Barcelona se había convertido en mi hogar, un lugar donde había convertido el dolor en propósito. Pensé en los estudiantes que mi beca ayudaría, en los clientes a los que mi empresa empoderaría, en la vida que había creado sin mirar atrás. Las elecciones de mi familia habían definido una vez mi lucha, pero ya no me definían a mí. Era libre.
no porque ellos me hubieran liberado, sino porque yo había elegido liberarme.